Bienvenidos chicos, bienvenidas chicas a un nuevo video y en esta ocasión hablaremos del por qué nadie descarga mi juego. Quédate para ver el por qué nadie descarga tu juego o darte una idea y poder solucionarlo. Entonces vamos a empezar planteando una simple pregunta, ¿ok? ¿Tú le haces publicidad a tu juego? Vamos a suponer que me dijiste que no le haces publicidad a tu juego, ¿ok? Bueno, ¿qué podemos destacar de que no le hagas publicidad a tu juego? Vamos a poner una simple analogía que en muchos lados la he visto y es la simple analogía de que si estás en una fiesta con varias personas, ¿sí? Ahí está la chica o el chico que te atrae y tú lo que haces para demostrarle que esa persona te atrae es guiñarle el ojo. Guiñarle el ojo, ya con eso estás avanzando mucho. Digo, hay personas que ni les hablan y ya guiñarle el ojo es un gran paso, ¿sí? Pero ahora imagina que la publicidad es la luz, esta luz hermosa que se ve aquí. Bueno, ahora imagina que no hay luz. ¿Qué quiere decir? Que nadie está viendo lo que estás haciendo. Nadie sabe que le estás guiñando el ojo a ese chico o chica que te gusta. A lo que voy es que si nadie sabe, nadie va a hablar de ello. Y si nadie habla de ello, nadie lo va a descargar, crack. Sencillito para toda la familia. Hasta tu hermano o hermana menor lo entiende perfectamente. Eres hijo o hija única. Bueno, cualquier persona con un poco de lógica lo entiende. Tienes que pagar publicidad. Sí, eso sí. Pero luego entramos en otro dilema. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, Jan? ¿Hacer publicidad o hacer marketing? Oye, pero ¿cómo que hacer marketing? ¿Qué es marketing? Bueno, marketing es como algo más abierto, algo más inteligente que simplemente pagar por publicidad, ¿ok? Ahora una vez que ya sabemos que tenemos que pagar por publicidad, bueno, y entre eso de hablar de publicidad nos metemos en otros asuntos porque no siempre es bueno pagar publicidad. Hay muchos casos de éxito ahorita en la actualidad en el que no han pagado ni un solo peso y a través de memes o burlas se ha hecho viral un contenido y sin un peso invertido en publicidad ha sido un gran éxito a nivel mundial. Imagínate cómo está eso, crack. Imagínate. O sea, está raro, ¿no? ¿Quieres eso? ¿No quieres invertir ni un peso tú? A lo mejor no lo tienes o a lo mejor eres un tacaño extremo. No lo sé, no lo sé. ¿Quieres verme reaccionando a tacaños extremos? Puedes irme a seguir en mi canal de Twitch, que ahí vamos a hacer próximos directos. Bueno, ahí te lo dejo, ¿no? Ahí abajo enlace, tú sabes si quieres seguirme por ahí. Lo que quiero hacerte entender es que no es simplemente con pagar publicidad. Suponiendo que en la primera pregunta que te hice, ¿pagas publicidad para promocionar tu juego? Me has respondido que sí. No es simplemente con pagar publicidad. Yo ya lo hice. Ya lo hice con algunas aplicaciones que tengo que las puedes encontrar en la caja de la descripción. Yo ya lo hice con uno que otro top de videojuegos indies, ¿sí? Y sí llama la atención, ¿ok? Si logras lo que quieres, pero no 100%. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando para que la gente nos vea. Pero no significa que la gente te va a empezar a seguir o que le va a gustar tu contenido. Tienes que ser un poco más inteligente. Echarle ahí un poquito más de comida al hámster que tienes aquí arriba, ¿ok? Para que gire bien la rueda. Esa es otra analogía que me acabo de sacar de no sé dónde. Pero te va a funcionar, bro, ¿ok? Tienes que pensar en eso también. No es nada más simplemente pagar publicidad. Otra cosa que tienes que pensar es el cómo vas a llegar a un público objetivo. Y no es simplemente pagándole a Google, pagándole a Facebook, seleccionando, de esta edad a esta edad, y que pase lo que tenga que pasar. No. Tienes que pensar bien tu estrategia, ¿sí? Tienes que saber llegar a la gente, a tu público. Si tienes un juego, promociónalo, pero si tu juego es para personas mayores de 40 años porque es de apuestas o porque tiene que ver más con esa generación que con la actual, bueno, intenta contactar personas de ese estilo, intenta pasar el juego por ahí, que a lo mejor no lo recomienden, a lo mejor no. Aquí ya tenemos dos puntos, ¿ok? El primero, no simplemente es pagar publicidad. No porque pagues publicidad tu juego va a ser un éxito. Segundo, tiene que ser un contenido agradable, algo que al usuario le guste, algo que le llame la atención, algo que lo motive a seguir avanzando. Ya tenemos algunos ejemplos como el juego de Illy, en el cual a cada rato yo me estaba cayendo hasta el fondo. Si no sabes de qué estoy hablando, de cuál juego, te lo dejo en la i de información, ahí lo puedes encontrar. El punto es que aunque yo estuviera cayendo a cada rato, algo me inspiraba a seguir subiendo, esa curiosidad por terminar el juego. Además que la jugabilidad es muy buena en ese juego, aunque los controles son distintos a lo normal. Este juego logra captar tu atención, logra que permanezcas jugando hasta terminarlo. Hay mucha gente que me veía jugándolo ahí.
¿sí? Y hasta que lo acabé me siguieron viendo, carnal. ¿Por qué? Porque el juego es muy bueno. La primera solución que te puedo decir no es que pagues publicidad. Ya dijimos que es bueno y que deberías hacerlo, sí, pero no es 100% necesario. Lo que puedes hacer es crear tu juego, algo que llame la atención. Puede ser un juego casual, un juego de historia, pero algo que llame la atención, algo que te motive a seguir explorando. Ponle un poquito más de empeño a tus juegos. No simplemente hagas un juego casual y ya quiero que medio mundo lo descargue. No, no, no.